Rodríguez, soy médico veterinario zootecnista de la Universidad de la Amazonía. Soy el representante de Zoetis Colombia SAS. Zoetis es un laboratorio número 1 a nivel mundial en la parte de salud animal. Somos los número uno en vacunación y todo lo relacionado con salud animal. Anteriormente nos conocíamos como Pfizer. Hoy en día en Colombia estamos como Zoetis. ¿Cuál es la idea? La idea es hacerles una presentación en las próximas 5 horas sobre... hacerles una breve presentación, ya que como estábamos hablando con el doctor que amablemente me cedió el espacio, la universidad es un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Resulta que estábamos hablando esta mañana y llegamos a muchos contextos importantes en la vida de un veterinario, y uno de los procesos que casualmente caímos en cuenta es que él tenía una idea como veterinario, yo tenía otra como veterinario y la vida tenía otra completamente diferente para nosotros, y terminamos haciendo cosas dentro de nuestra profesión que no eran o que posiblemente no creíamos acorde a lo que nosotros queríamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacerle unas presentaciones a ustedes para que ustedes vayan viendo qué tipo de médico veterinario puedo ser. Ustedes hoy se equivocan en un papel y tienen una nota, ¿sí? Pero cuando ustedes ya tengan el título, ya no es una nota lo que va a valer una equivocación, sino su goodwill, que llamamos en el medio como médicos veterinarios. Una vez ustedes tengan su diploma, ustedes ya son parte de una comunidad de profesionales, ¿sí? De una muy buena universidad. Entonces, las equivocaciones las pueden tener aquí. En la parte profesional ya les va a costar un poquito más. Entonces, ¿qué queremos? Queremos empezarlos a capacitar, a que ustedes conozcan más de farmacología, de cómo funciona, qué es, porque se van a enfrentar. Yo personalmente, cuando recién empecé en esto, yo soy modelo 2005, yo me gradué en el 2005, yo salí a trabajar se me dio la oportunidad de trabajar en un almacén veterinario como mostrador, y uno sabe que existen las penicilinas, las oxitetraciclinas, que no existe todo eso, ¿cierto? En farmacología nos lo enseñan y lo vemos. Pero resulta que cuando llegamos y nos enfrentamos, existen cualquier cantidad de laboratorios, existen cualquier cantidad de concentraciones, y a veces nos estrellamos con eso, ¿sí? Entonces, ¿la idea cuál es? Hacerle una pequeña presentación de 2 productos que son muy importantes en la parte de porcicultura en Colombia. Como les mencionaba, nosotros somos el laboratorio número 1 a nivel mundial. Entonces, tenemos una cadena muy importante, sobre todo en la parte de porcicultura. Este es más o menos el mapa actual del consumo de proteína per cápita en Colombia, ¿sí? Donde vemos que la parte de producción de carne ha ido disminuyendo. ¿Por qué creen? Por la calidad, por el precio, Por los insumos, por costos, por insumos. Hay algo que se está presentando a nivel mundial y son las modas, ¿sí? Hoy en día las modas es más fit, menos proteína de origen animal, más deporte, bienestar animal, ¿sí? Esa es la moda hoy en día. Pero resulta que en el año 2018 fue que se presentó el COVID. 2020. Era para ver si estaban despiertos. En el 2020, que arrancó el COVID, hicieron un estudio y todo lo que se acabó en los supermercados es lo que siempre se ha consumido. O sea, quedó todo lo que es de origen vegetal, se escasearon los huevos, los enlatados, el arroz, la carne, ¿sí?
excesivamente el papel higiénico, paradójicamente, pero todo eso fue lo que primero el ser humano empezó a adquirir, lo tradicional. ¿Por qué? Porque hoy en día sí está muy de moda que todos los sueros, que los lacto no sé qué, ¿sí? Para formar músculo, para todo eso, esa es la moda, pero esa es la realidad de un país, ¿sí? Somos un país que viene creciendo un poquito en el consumo de pescado, muchísimo en el consumo de cerdo, hemos bajado el consumo de carne de origen bovino y vamos creciendo altísimo en el de aves, sobre todo el de aves. Entonces, parte de esto es empezar a tocar cómo han evolucionado o cómo se ha ido adaptando ciertas enfermedades a través del tiempo. Dos enfermedades con las que se van a ver en el caso de que algún día tengan la particularidad de empezar a trabajar en porcicultura, que créanme que es un mercado que viene en desarrollo, aunque en este momento está pasando por un mal momento por el tema de precios, es las dos enfermedades principales, aparte de la de parásitos, son la de micoplasma y circovirus. Son las dos enfermedades que más se van a encontrar y que más afectan las piaras porcícolas. ¿Por qué? Porque resulta que generalmente estas dos enfermedades van unidas. ¿Por qué? Porque el circovirus inmunodeprime y el micoplasma aprovecha para dispararse en las producciones porcinas. Entonces, quería mostrarles esta imagen porque anteriormente esta era la sintomatología del circovirus. Uno miraba esta sintomatología y automáticamente pensaba en el circovirus y en utilizar vacunas. Pero resulta que las enfermedades, como lo vimos con el COVID, hoy en día no sé cuántas cepas ya habrá, hasta hace un tiempo iban como 10, ¿sí? Las cepas han ido evolucionando. Esta sintomatología ya no la vemos. Solamente vemos animales que están comiendo y empiezan a adelgazar. Uno los desparasita, les aplica antibióticos, no muestran ningún tipo de patología, solamente comen y son como, empiezan a adelgazar, a perder peso, pero de forma exagerada. Entonces, como es un animal que está inmunosuprimido, empieza a presentarse otro tipo de patologías, no necesariamente pues tiene que ser micoplasma, pero en el 90% de los estudios que se han encontrado están entrelazadas estas dos enfermedades. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes conozcan un poquito más acerca de todo este tipo de patologías con las que se van a encontrar en el mercado, en producción. ¿Por qué? Porque digamos que en el momento yo originalmente no tenía ni la más remota idea que iba a trabajar en un laboratorio como Zoetis, ¿sí? Yo pensé que yo iba a trabajar en una finca, porque a nosotros en el Caquetá nos enfocan mucho a trabajo de campo, de grandes. El médico me comentaba la experiencia de él, que él pensaba en tener una clínica de pequeños y tal, y terminamos en un campo completamente diferente. Esa es la idea, que ustedes vayan adquiriendo mucho conocimiento o el mayor posible para que después, cuando se enfrenten a este tipo de acontecimientos, pues sepan más o menos tratarlos. En el mundo hay un aumento en la producción de productos de origen, de farma veterinaria, ¿sí? Hoy en día encontramos cualquier cantidad de medicamentos, tanto nacionales como multinacionales, que hablan de antibióticos preferiblemente, y estamos teniendo un uso indiscriminado de antibióticos. Yo sí quiero, como profesional, no como representante de ninguna marca, sino como profesional, que tengamos un poquito más de control, porque resulta que unos estudios que han hecho, la gran mayoría de antibióticos ya no están funcionando, ¿sí? Y estamos creando mucha resistencia, sobre todo de origen bacteriano. ¿Por qué de virus no? Porque los antibióticos son preferiblemente para bacterias, porque los virus no se tratan con ningún tipo de producto salvo con vacunación. O sea que son preventivos, más no curativos.
salvo un producto que más adelante vamos a ver. Entonces, ¿qué es un producto como Excede? Excede es un Certiofur cristalino libre de ácido. Es un producto de alta gama, ¿sí? Las multinacionales, todas las multinacionales nunca trabajamos por costo. Nosotros trabajamos por calidad de producto, ¿sí? Uno de los errores que cometemos como médicos veterinarios es que siempre nos vamos a preocupar por el bolsillo del cliente, más no por nuestra credibilidad como médicos veterinarios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque digamos que hipotéticamente un producto de este que es de gama alta, esto sería como un BMW, diría yo, dentro de la gama de productos veterinarios, pues comparados con automóviles, ¿no? Entonces, siempre muchachos, siempre ustedes deben tratar de quedar bien ustedes como profesional. Es increíble que en un país como Colombia lo bueno y lo malo funciona como una bola de nieve. Si usted es un buen médico profesional, créame que eso se riega dentro de lo que ustedes estén. Si están con mascotas, si están en ganadería, si están en porcicultura, siempre van a empezar a verlos como un muy buen médico veterinario y van a hacer muy buena fama en cuanto a eso. Pero si la embarran, también funciona como bola de nieve. El gremio de veterinarios, de ganaderos, sobre todo de ganaderos, en el gremio que nosotros estamos, es muy chismoso, ¿saben? Es muy común que no vayan de veterinario porque no sirve para nada, y esos chismes se riegan. Y eso lo vemos hoy en día, ¿sí? Es muy común que sale una noticia y a veces ni siquiera sabemos si es verdad o es mentira, pero ya esas noticias se riegan. Así mismo se riega nuestra credibilidad como médicos veterinarios. Entonces quería compartirles que este es un producto que es un Certiofur, a diferencia del Certiofur sódico. Una sola dosis dura 7 días. Los otros tienen que ser por tratamiento mínimo de 5 días. Repetirlo cada 24 horas. Entonces aquí estamos viendo una gran diferencia en salud animal. Porque ¿qué prefiere uno? ¿Que lo chusen una vez o que le hagan 5 chuzones durante 5 días? Pues yo creería que por el bienestar animal, con una sola dosis y por concentración el producto se va liberando, ¿sí? Se garantizan los 7 días de liberación. Eso es la ventaja que tienen las marcas multinacionales, que nosotros tenemos estudios donde se certifica cada uno de nuestros productos. Entonces este producto lo podemos utilizar sobre todo en Pasteurella, en Streptococcus, funciona para enfermedades respiratorias, digestivas, para, por ejemplo, ojeras, problemas de piel, problemas respiratorios, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes conozcan un producto como este y ya sepan para qué tipo de enfermedades los puedo utilizar. Sí, una pregunta. Usted me dice que ese es un antibiótico de última generación. ¿En qué momento nosotros debemos tomar la decisión de usar ese antibiótico y no de pronto enviar una penicilina que sé que de pronto con esa me pueda controlar el problema? ¿Sí? ¿A qué criterio debo decidir no, se va porque ya esta enfermedad, estas penicilinas, trimethoprim, cualquier otro de baja gama no le va a servir? Vamos de una vez con Esa es una excelente pregunta. Hay dos factores que intervienen para el uso de un producto como este. El primer factor, que es muy importante, es que, por ejemplo, las penicilinas, que a veces se nos olvida, cuando hay producción de pus, se inhiben porque tienen beta-lactamasas. O sea, en la producción de pus se presenta la beta-lactamasa, que inhiben un buen funcionamiento de las penicilinas. Este producto tiene una gran facilidad, y es que así tenga la beta-lactamasa, él va a funcionar, primero. Segundo, cuando hemos tenido una infección recurrente y hemos utilizado el mismo principio activo, por ejemplo, penicilinas, Ceftiofur, y este animal
recurrentemente vuelve y recae, entonces preferimos utilizar un producto como este. ¿Sí? Yo personalmente lo he utilizado muchas veces, tanto en lecherías como en porcicultura, o sea, se utiliza mucho este producto. Y con una sola dosis, yo voy a la fija, una sola dosis, máximo una segunda dosis a un tercer día cuando se presenta un problema muy grave. Pero yo con una sola dosis ya saco el caso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que si yo estoy en campo, ¿sí? Y yo asisto a esta finca, yo con una sola dosis estoy certificando el 100% del tratamiento del animal. Mientras que si yo hoy aplico la primera dosis y le digo al señor, aplíqueme las otras 4 dosis cada día, él al segundo día va, al tercer día ya medio ve bien la cerda o la vaca o el animal que quiera colocarle y no, ya no le coloca más e interrumpen los tratamientos. Esa es la gran ventaja del tratamiento de nosotros, que con una sola dosis es fijo que la persona la va a aplicar, ¿sí? Entonces, primero pues el criterio es que es un antibiótico una sola dosis. Segundo, cuando veo que está muy repetitivo, se repite mucho el caso de resistencia, entonces puedo asimilar que hay una resistencia al fármaco dentro de mi piara o dentro de... porque vienen 2 presentaciones, para cerdos y para bovinos, ¿sí? Entonces, bajo esos criterios yo tomo la decisión de cambiar de principio activo y colocar un producto que es mucho más fuerte y con dosis única. Otra pregunta. Me parece que hace unos años que Pfizer tenía un plan vacunal y tenía, no estoy seguro si era este producto, lo recomendaban en el primero o segundo día de nacimiento del lechón y aplicaban una dosis de ellos. En realidad todo este es el programa de Zoetis, ¿sí? Tenemos la parte de biológicos, que son las vacunas. Nosotros casi siempre manejamos para que todo sea de una sola dosis, preferiblemente. Entonces manejamos Fostera y Respichur One, que es una sola dosis. Casi todas las vacunas, no sé, alguno de aquí tiene finca o ha trabajado, o por ejemplo los que tienen mascotas, que el plan vacunacional es la primera dosis, que tenga parvo, la segunda repetición de parvo más moquillo, la tercera, ¿sí? La mayoría de vacunas de nosotros es de una sola dosis, para evitar costos, primero, mano de obra, segundo, y tercero, por la respuesta inmunológica, que en realidad es la más importante. Todas las vacunas de nosotros tienen una alta respuesta inmunológica. Entonces en el programa que tenemos, me parece que está más adelante, sí se recomendaba colocar, pero es Draxin, el que recomendamos colocar 0.2 centímetros por cerdo en el momento del nacimiento. No, doctor, lo tengo en otra diapositiva, pero yo la consigo, que está aquí. Es otro que voy a hablar ahora, que se llama Draxin. Se recomienda 1 centímetro en el momento de nacimiento, porque pues, tocando el tema de Draxin es el único antibiótico en el mercado que funciona como vacuna, ¿sí? Sobre todo para micoplasma. Micoplasma es una de las enfermedades que más afectan las piaras en Colombia y a nivel mundial. Es uno de los agentes que causa mucha mortalidad, causa mucho cerdo momificado, causa MMA. ¿Se acuerdan qué es MMA? Metritis, agalactia. Sí, van a empezar a hablar. Es un tema muy importante, pónganle mucho cuidado, porque generalmente el 70-75% de las cerdas en Colombia tienen ese problema, por la parte nutricional. ¿Listo? Entonces el MMA es muy importante que le pongan cuidado cuando arranquen con el doctor,
¿Por qué? Porque siempre, generalmente uno por teléfono le están llamando 1, 2, 3 veces a la semana, no, que la cerda parió y que tiene esto, que tiene aquello, y si no tratamos esa enfermedad rápido, es una serie de síntomas, ¿no? Rápido, digamos que secan la leche, el animal se afiebra, se enferma, puede morir, o los cerditos pues quedan todos sute porque pues no tienen leche para amamantar. Entonces este es un producto que la verdad a mí me descrestó cuando empecé a trabajar en la a mí me descrestó cuando empecé a trabajar en esta empresa, porque es un antibiótico de última tecnología, es una tulatromicina, ¿sí? Que es una tulatromicina. Es un antibiótico de una sola dosis igual, 7 días generalmente dura, es para bovinos, especialmente para cerdos y bovinos. Viene en las dos presentaciones, a diferencia de la anterior que viene uno para cerdos y uno para bovinos. ¿En qué varía el anterior? El excede en la concentración. Para cerdos es menos concentrado que para bovinos. Esa es prácticamente la diferencia. Y en este vemos que funciona muy bien contra el micoplasma, ¿sí? Que es una de las características, y se recomienda en la primera parte en los primeros días de nacimiento del cerdo, por la característica que le estaba comentando. Funciona como preventivo y curativo para micoplasma, como si fuera un tipo de vacuna, ¿sí? Entonces esa es la importancia de este producto. ¿Ayudan? Claro que ayudan. Una sola dosis me parece que es el mejor plus que podemos encontrar en el mercado. ¿Por qué? Porque generalmente lo que les explicaba ahora es que aplican 1, 2, la tercera de pronto la aplican y ya las últimas 2 no van a aplicar. El Huila, esta zona, está creciendo harto en porcicultura. Cada día se está viendo nuevas formas de producción de proteína. ¿Y cuál es una de las características de los cerdos? ¿Cuál es? ¿Ah? Qué rico, sí, eso es una característica, pero la proliferalidad, o sea, son muy prolíferos. ¿Cada cuántos partos al año puede tener una cerda? 2.3, 2.4, ¿cierto? Y en promedio, ¿cuántos cerdos puede tener una cerda? Cada parte. Cada parte, ¿sí? Entonces imagínense, con un bovino, generalmente para nuestra zona es 1,5 hectáreas por bovino, ya lo hemos bajado a 1 hectárea por bovino, y siendo muy productivos, un ternero al año, mientras que con esta en producción de carne. Y en China, por ejemplo, estamos viendo edificios ya complejos de producción de cerdos en edificios, en alta concentración, ¿sí? Entonces ellos van años luz. ¿Cuál es el problema que tienen ellos? Al igual que nosotros, los problemas virales. Ese es el mayor reto que tienen todos los porcicultores a nivel mundial. No sé si ustedes supieron, hace 2 o 3 años hubo una peste porcina y ellos sacrificaron millones de cerdos, los enterraban con esas retroexcavadoras, pero sí. Entonces, hoy en día una enfermedad puede pasar de una porcicultura a otra o de una finca a otra de una forma muy fácil. Como dato curioso, yo estaba en México cuando inició el COVID, ¿sí? Yo estaba en México y yo creo que el grupo que estábamos en México fuimos uno de los que prácticamente trajimos el COVID a Colombia, ¿sí? No, pero afortunadamente, mire, todo en la vida es una adaptación, ¿sí? Sacaron las vacunas, de hecho hubo gente que murió. Mi padre, por ejemplo, murió siendo vacunado. Él estaba sano,
le aplicaron la vacuna, tuvo una reacción y él murió. ¿Por qué? Por una reacción. ¿Qué tipo de reacción es esa? Anafiláctica. Reaccionó la vacuna y él murió. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cada día vamos teniendo mejor tecnología porque el mercado así nos lo está pidiendo. La proteína de origen animal no va a acabar, ¿sí? Al contrario, como vimos en la primera diapositiva, ha ido creciendo y va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos carnívoros, creería que por naturaleza, ¿no? Una de las características de los carnívoros, ¿cuál es? ¿Qué han visto ustedes? Los dientes y las Los dientes, exactamente, y que ven de frente. Todos los carnívoros ven de frente y tienen colmillos. Esas son características de que nuestro sistema digestivo también está adaptado para ser carnívoro, ¿sí? Entonces, sí, hoy en día hay muchas oportunidades para cambiar de tipos de alimentación, pero técnicamente el 80-90% de la sociedad a nivel mundial tiene que consumir un derivado de proteína de origen animal. Entonces, mira, programas de antibióticos, días de vida, al séptimo día, semanas de vida a una semana. Se recomienda el excede, perdón, sí tiene toda la razón, 0.1 a los 7 días de vida, era el excede. Profe, Sí. ¿por ser varios bactericidas me ataca las positivas y las negativas o una sola? No, ambos atacan ambas. Tienen una ventaja, por ejemplo, este es un Ceftiofur cristalino, ¿no? Recuerde, hay cristalino y hay Ceftiofur sódico. La diferencia es que este que es cristalino ataca bacterias gram positivas y gram negativas. El cristalino. El sódico solamente ataca bacterias gram negativas y se juega contra las gram positivas. Entonces, esa es la ventaja de este. ¿Sí? Y se repite a la tercera semana de vida, otro 0.4. O sea, que es más efectivo aplicar la cristalina que inventarme a poner la sodio. Pues técnicamente sí, es más efectivo porque primero va a ser una sola dosis. Para las dos. ¿Sí? Y segundo, hay bacterias que tienen inhibidores de beta-lactamasa que cuando aplica usted el Ceftiofur sódico no le va a funcionar. Este no tiene ningún problema. ¿Sí? La parte de farmacología, muchachos, es muy importante en la universidad y para salir a campo, sobre todo cuando ya somos profesionales. Mire, la verdad es que nosotros como médicos veterinarios supiéramos que donde ustedes se vayan a presentar, no es que mi hijo estudia veterinaria, cuando sus papás lo presentan todos orgullosos, siempre, ay, es que tengo un perrito, ay, es que tengo un gatico, es que mire que casualmente, ay, ¿cómo así, doctor? Y siempre les van a preguntar, ¿cierto? Una vez yo estaba en Cali, cogí un taxi y se puso a hablarme el taxista, porque pues Cali es una ciudad muy grande, y me dijo, ¿y usted qué? Yo le dije, no, yo soy médico veterinario. Uy, hermano, es que mi mujer compró una perrita y me echó todo el cuento. Y entonces yo le dije, no, tiene que coger y sí, y haga esto. Porque nosotros, puede que nos especialicemos en algo, pero nosotros tenemos que saber de todo, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, las ivermectinas son muy tóxicas en los perros, sobre todo en los pastores alemán, todos los pastores. Entonces, eso tenemos que saberlo generalmente. Que, por ejemplo, a los equinos no se les puede aplicar hacer baños para garrapata con amitraz. Eso lo tenemos que saber. ¿Por qué? Porque en el momento en que aprendemos que el amitraz mata la garrapata y nos dicen, es que tengo el caballo con garrapata, no, aplíquele un amitraz, téngale miedo que nos pueden estar llamando a cobrarnos el caballo, ¿sí?
Entonces todo ese tipo de cosas los tenemos que tener presente. Y resulta que el señor me echó todo el cuento, yo le di el tratamiento de la perrita, entonces yo me iba a bajar y me dijo, es tanto. Yo le dije, crucémoslo con la consulta. No, pero ¿cómo así? ¿Qué tal? ¿Sí me entiende? Entonces, a nosotros no nos van a valer generalmente el conocimiento. O sea, no va a tener un costo como tal. Él me cobró la carrera y mi conocimiento como veterinario que le di para el perro no me lo canceló, por así decirlo. Y eso les va a pasar, ¿sí? Y pues pero generalmente... lo hubiera dicho, le da un centímetro de nebugón para curarlo. El problema es que el nebugón ya no existe. Inconsciente. Entonces toca uno que se llama... Eutanés. 5 centímetros de eutanés en la vena. Entonces, todo este tipo de cosas les va a pasar, ¿sí? Vuelvo y les digo, aprendan muchachos, lean mucho, ustedes tienen mucha información, pero tienen que tener cuidado que en el momento, hace 3 días, nos mostraron un estudio porque nosotros tenemos una IA propia del laboratorio y el estudio demostraba que la gran mayoría de IAs que están en la actualidad hicieron un estudio con 150 preguntas y más del 90% fueron puras mentiras lo que respondió la IA. En gran parte esos que tienen ChatGPT, los que tienen... Entonces, el estudio de todas las preguntas, el 90% eran mentiras. Entonces hay que... No tienen el premio. Hay que verificar, sí, hay que verificar mucho la información. Afortunadamente, pues todavía sí. Yo tengo una pregunta, es que usted mencionó que el ceftriaxón sódico está indicado principalmente para gram negativas, pero al ser bactericida no es contraproducente ponérselo a una gram negativa. No, es que depende porque hay antibióticos que son gram positivos y gram negativos, ¿cierto? Esa es su condición. ¿Qué hace de diferente el excede? Que al ser gram positivo y gram negativo también tiene el amplio espectro, pero lo que ayuda también es el vehículo, porque en general el excede es un ceftiofur, el principio activo es un ceftiofur, que es igual a un ceftiofur sódico a un ceftiofur cristalino, ¿cierto? ¿Qué hace de diferente? El ceftiofur es el mismo, la cadena betalámica es la misma. ¿Qué actúa diferente? Los vehículos en que vienen los productos, ¿sí? ¿Cómo se modifica para que este cristalino ataque tanto las bacterias gram positivas como las gram negativas, perjudiciales? Digamos que la pregunta es buena, porque pues tanto en producciones hay bacterias gram positivas y gram negativas benéficas, ¿no? Pero generalmente ellos atacan todo. Los antibióticos atacan todo. A eso, o sea, en cuanto a la pregunta me parece muy interesante, pero si yo tengo que elegir entre atacar un agente patógeno que me está perjudicando a un animal, ¿sí? Pues me tocaría prácticamente utilizar el antibiótico que mejor se adapte, así me perjudiquen unas bacterias buenas que tenga el organismo. Es que yo lo digo porque las gram negativas tienen como característica que los lipopolisacáridos, ¿sí? Entonces cuando el bactericida mata la bacteria, esto se rompe y los lipopolisacáridos quedan en sangre. Y a nosotros nos explicaron que eso causa shock. Depende de la cantidad, porque recuerden que el organismo por naturaleza se defiende y tiene unas barreras para eliminación del producto. O sea, ¿qué hace este producto? Tenemos una bacteria, ¿sí? Tenemos una bacteria patógena. Tenemos diferentes tipos de bacterias, una gram negativa. El producto que hace por la cadena que el beta-lactámico se adhiere a la pared de la bacteria y hace que la rompa. ¿Sí? Esa es prácticamente la función. Por eso él es bactericida.
¿sí? Recuerden que los antibióticos son bacteriostáticos y bactericidas. Bacteriostáticos, ¿cuál es la función? Inhibe el crecimiento y la bacteria no se puede alimentar, ella queda como si estuviera dormida. Entonces muere por inanición, no hay replicación y ella muere. Acá es bactericida, ¿por qué? Porque al romper la pared celular, esta bacteria se va a quedar sin ningún tipo de protección. Es como si a nosotros nos quitaran la piel. Prácticamente eso es lo que hace. Entonces, todo este líquido sí es posible que salga a sangre. ¿Cuál es el detalle? Que nos toca, primero, como médico veterinario, siempre recomendar líquidos en los animales. Bien sea a base de sueros, a base de líquidos orales, agua a voluntad para que el animal elimine estos excesos en sangre. Ese es el objetivo principal, eliminación. ¿Sí? ¿Y por dónde lo elimina? Por riñones, heces, sudor, sí, cualquier tipo de secreción. Entonces esa sería prácticamente la respuesta. Sí, en una infección bastante complicada, por sí o sí hay que colocar algún tipo de suero para ayudar a la eliminación de estas toxinas. Lo mismo pasa con cuando hay hemoparásitos o Escherichia en perros o hemoparásitos en bovinos, que hay un aumento en la cantidad de proteína de origen bilirrubina, biliverdina, por exceso de rompimiento de los vasos sanguíneos. Entonces hay un agrandamiento del vaso, hay un agrandamiento del hígado, ¿sí? Entonces, ¿por medio de qué? De controlar el patógeno y colocar líquidos para la eliminación de los excesos tóxicos en el animal. ¿Sí quedó claro o me trae más? Entonces, digamos que esa era la idea, que quiero que lleven unos mensajes para la casa. Yo, si el doctor me lo permite, más adelante hablamos solamente de vacunas, porque es un tema mucho más profundo, mucho más importante. La importancia de las vacunas en los animales para la respuesta inmune y reto de campo es lo más importante que hay, tanto para todos los mamíferos prácticamente, porque eso lo vimos y lo aprendimos muchísimo en el COVID. No sé si de pronto alguna de las señoritas que acá o alguno de los muchachos es padre. Cuando uno nace, uno automáticamente entra en un plan de vacunas. Las vacunas, ninguna vacuna cura, todas las vacunas previenen. Ese es el mensaje que quiero dejarles en cuanto a vacunación. Y en cuanto a los mensajes, es una sola dosis, terapia antibiótica completa, Draxil, que produce efectos menos inyecciones, menos mano de obra, menos agujas, menos riesgo de romperlas, mejor calidad en canal, menor riesgo de transmisión de enfermedades por agujas, confianza y excelencia, actividad de larga duración. ¿Sí? Esos son los mensajes que quiero que tengan presentes. Muchas gracias por la participación, gracias por... Ustedes son más duros en esta parte comercial, ¿sí? Uno cuando sale, pues uno siempre busca a lo más barato posible lo que voy a comprar. Sé que Zoetis es uno de los laboratorios que son costosos, ¿sí? Pero porque hay calidad también en sus productos. Al ser comercial, yo como persona natural, ¿puedo negociar con ustedes directamente o no lo puedo hacer y por qué? Sí, como persona natural, pero directo no. Yo le puedo ayudar a conseguir precio, claro, pero por medio del distribuidor. Porque resulta que las multinacionales tenemos muy poquitos clientes a nivel Colombia, ¿sí? No tenemos
gran cantidad de clientes ni abrimos código porque nosotros estamos regidos por las leyes internacionales y una de ellas es lo que llaman, en lo que metieron al presidente de Colombia, la FAC. Entonces, digamos, como persona natural se presta para dar código a cualquier ganadero grande y ese no es el objetivo de nosotros, ¿no? Nosotros manejamos, pero sí yo le puedo dar un apoyo emocional, un apoyo de consejos, no mentira, yo le puedo dar un apoyo económico, sí se puede guiar, pero por medio de un distribuidor directo no, muy difícil. Pero sí con convenio con nosotros, ¿sí me entiendes? aquí no prevalece la amistad. No, sí, claro. Porque, por ejemplo, eso no es para cualquiera. Yo tuve clínica y almacén en ese tiempo y a mí me visitaban representantes. ¿Ya no se hace eso o se maneja directamente con el distribuidor de la zona? Sí lo estamos haciendo. Mire, la verdad es que ese mercado ha cambiado mucho, Doc. Anteriormente uno decía es que yo trabajo con Pfizer y los representantes éramos todos orgullosos y sí, no nos relacionábamos entre las multinacionales y todo. Esto ya ha dado, sí, es cierto, pero esto ya ha dado tanto la vuelta que ya uno está, hay demasiada competencia a nivel Colombia. Hay una gran ventaja que viene para las multinacionales. Resulta que por decreto nacional el ICA está pidiendo, que es algo muy bueno para los productos veterinarios, algo que se llama estabilidad por tiempo. Quiere decir que si yo compro este iPhone y el iPhone viene con una fecha para 5 años, me tiene que durar los 5 años. Entonces cuando usted compra un producto como un Traxin y usted lo tiene en su exhibidor y usted lo vende a los 2 años y él tiene fecha de 3 años, a los 3 años yo saco y tiene que haber la misma concentración que el primer día. Y eso en los laboratorios colombianos, eso tiene un costo muy alto. Eso en Colombia está más o menos entre 30 y 50 millones por principio activo, ¿sí? Entonces, quiere decir que los laboratorios nacionales que tienen un producto como, ¿qué les digo yo? Como un cebador, que es de Servinsumos, que es una vitamina que tiene aproximadamente 10 principios activos. Por cada principio activo tiene que hacerle el estudio. Entonces imagínense, esos productos van a quedar excesivamente costosos. Mientras que todas las multinacionales a nivel mundial, valga la redundancia, ya tienen que tener eso por salud animal. Nosotros ya prácticamente, o lo que es MSD, no sé si conozcan el laboratorio MSD, el del Panacur, el ANCO que tiene el Belamil, que tiene, sí, nosotros con el Dectomás y todo eso, ya lo tenemos. De hecho, valga la cuña, las multinacionales son las que descubren los productos. Por ejemplo, el Dectomás es una doramectina, fue la primera doramectina en el mercado. O sea, fuimos los que descubrimos la doramectina. El ANCO, por ejemplo, descubrió las tirosinas. Nosotros descubrimos las oxitetraciclinas. La primera oxitetraciclina que hubo en el mercado se llamó terramicina, ¿sí? Y después la cambiamos a emicina para bajarle la concentración un poquito. Pero las multinacionales son las que hacen la investigación y las nacionales pues simplemente copian los productos. Esa es una de las grandes diferencias. Otra pregunta. En cuanto a la fecha de vencimiento, si el producto se venció hoy, ya mañana. No, las fechas de vencimiento tienen dos particularidades. Una es la que pone el ICA y una es la real, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros producimos la mejor vacuna reproductiva a nivel mundial que se llama Cattleya Master. En mi empresa le dicen Cattle Master. ¿Sí? Yo digo Cattleya Master porque resulta que cuando la persona va a comprar un producto, ¿cierto?
la gente dice, no, pero es que aquí no dice Karel Master, ¿sí? Dice Katle Master. Entonces yo generalmente siempre nombro porque me pasó, la verdad es que me ha pasado. Entonces, cuando la vacuna sale de Zoetis en Estados Unidos, esa se produce una parte en Estados Unidos, el ICA, ella tiene una vida útil de 5 años, pero el ICA solo le pone 3. Entonces, muchos de los productos, hablo de las multinacionales, no puedo hablar de las nacionales, porque las nacionales automáticamente la liberan, ellas salen aquí mismo. Entonces, si ella dice 5 años, son 5 años. Las de nosotros generalmente no. Tienen hasta 2 años más de fecha de vencimiento. Pero por legislación del ICA, ellos son los que le colocan la fecha de vencimiento. O sea, un producto como Excede, que ya tenga 1 año de vencimiento, el producto va a funcionar perfectamente. Y lo hemos hecho en los estudios. Después de la fecha de vencimiento en Colombia, lo ensayamos con 1 año después y funciona igual. ¿Qué otro distribuidor aparte de Rocoso hay acá? Aquí está Almagé, Global Agro. Global Agro, Agrocosur. Qué pena, ¿será que me puede volver a repetir qué enfermedades sirve el Excede? Ay, Dios. Espera, señor, no para usted. Miren, enfermedades respiratorias porcinas, ¿sí? Todas las que estén relacionadas con la parte de respiración. Actinobacillus, Pleuropneumoniae, Pasteurella, multicida, Haemophilus, Streptococos y agentes susceptibles al Certifur. Funciona para que lo tenga presente, Certifur. El Excede funciona en enfermedades respiratorias, en cojeras, enfermedades de piel, y puede funcionar como dice acá los streptococos. Se pueden utilizar en mastitis o enfermedades del tracto reproductor. Tiene una gran ventaja el bovino, que no tiene tiempo de retiro en leche, entonces se puede utilizar en vacas lecheras. Esa es la gran ventaja. Por ser cristalizada, por la de la cristalización. ¿Por qué no tiene tiempo de retiro? Porque los Certifur no se eliminan, ese Certifur no se elimina en leche. Se elimina por orina y eso, pero en leche no. El sodio. ¿Ah? El sodio. Pues el último estudio sí se libera muy poquito, pero se libera. Pero pues ellos también hasta hace 1 año, 2 años, también decían sin 0 tiempo de retiro en leche. Pero ya los últimos estudios dicen que sí. Entonces, Doctor, una pregunta. En el frasco aparece la dosis. sí, claro, 1 centímetro por 30 kilos. ¿Por qué lo humano no? ¿Y si lo afecta a ustedes comercialmente si lo quitan? No. Pues hay 2 formas de dar la dosificación, ¿no? Una de miligramos por kilogramo, que la verdad yo en la universidad, si les soy sincero, muchachos, eso para mí fue Sí, oye, uy, a mí eso me dio excesivamente duro cuando me ponían miligramos por kilogramos. Uy, yo. Pero con Sobre todo en perros. El detalle es ese. A lo que me refiero a eso es ¿por qué la medicina veterinaria, y eso le pasa a todos los laboratorios, por qué nos escribe cómo puede aplicarse? Porque eso se le presta para cualquier persona que no sea veterinaria, que simplemente sepa leer, sí, esto aplica así. Porque ¿Y es por qué que lo humano en los mismos laboratorios no se las ponen a ellos? las empresas de salud humana son más esquivas. Primero, más esquivo. Segundo, les voy a colocar un ejemplo. Pfizer, nosotros Zoetis, el año pasado facturamos
94 billones de dólares a nivel mundial en salud animal, pero en salud humana facturaron 10 veces eso. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué ha buscado la parte de salud humana? Que todo vaya especificado hacia el médico humano. En nosotros, usted tiene toda la razón, esto lo debería manejar un médico veterinario y manejar las dosificaciones. Pero si un médico veterinario le pasa lo que me pasó a mí en la universidad de Copucha, es berraco, porque eso se tiene que manejar miligramos por kilogramo, como casi toda lo de salud humana, ¿sí? La idea en salud humana es que solamente recete el médico, pero en salud veterinaria, pues la verdad sí cometemos ese error. Y la verdad sí es muy buen apunte, porque eso debería ser, la dosificación de un antibiótico debería ser exclusivamente bajo criterio veterinario. Sí. Por ejemplo, en Colombia tenemos un problema con la mano de Dios en un frasco, que es que antibiótico, oxitetraciclina. Esa es la mano de que el animal miró feo ese día y estaba mareado, oxitetraciclina. Que el animal como que le salió un piojito que tiene para todo es oxitetraciclina. Por si sí, por si no y por si las moscas. Porque el laboratorio pensó y lo hizo todo bien. Y la oxitetraciclina, sí, podría ser. Y la oxitetraciclina tiene una gran ventaja, que es un antibiótico que no ha generado mucha resistencia bacteriana, porque ella funciona en ARN, ¿sí? Esa es la gran ventaja que tiene la oxitetraciclina. Si no fuera por eso, pasaría como ha pasado con las penicilinas, por ejemplo. Y hay enfermedades que las penicilinas no curan, no les vale, ¿sí? Entonces esa es la ventaja. Pero sí, la verdad, el otro problema que nosotros tenemos, sobre todo los que quisimos trabajar en campo, en fincas, es que a nosotros nos trataban, al menos en mi época, vuelvo y les digo, yo voy del 2005, a nosotros nos trataban como mayordomos con título. Entonces nos querían pagar el mínimo o querían que el día de nosotros costara 50,000 pesos, ¿sí? Entonces la gente siempre no nos ha dado el valor, ni el gobierno, porque eso tampoco, por ejemplo en México no nos contratan para este tipo de trabajos a los veterinarios. Cogen gente de otras carreras, porque en México, en Argentina y en Brasil, Estados Unidos también, Europa, es reglamentado los sueldos para los profesionales. En esos países no es que usted es profesional y que le paguen lo que le quieran pagar, no. Allá cuando usted es profesional, ¿sí me entiende? Tiene un valor, tiene un conocimiento que vale y que eso hay que pagarlo, ¿sí? En cambio en Colombia no. Yo le contaba al doc que cuando salimos nosotros, mi generación salió y nos graduamos como 40. Y empezaron a salir y todo el mundo, pues todos queríamos irnos para el campo, y entonces cobraban a 200,000 pesos en esa época un día de palpación, y ya empezaron que a 100, que a 50. Yo tuve compañeros que palpaban por 25,000, 30,000 pesos el día. ¿Sí? Exacto, se dañaron el mercado. Que iban a hacer una cesárea y cobraban los productos y decía, deme 100,000 pesos por una cesárea. Entonces la ida en moto, esas fincas en la PM, las carreteras del Caquetá son muy malas porque llueve mucho, ¿sí? Y no le dábamos un valor a nuestro conocimiento. Y aparte de eso, pues ahora hoy en día tenemos otro enemigo, por así decirlo, que es los que ahora están haciendo cursos de palpación y los del... los técnicos, pero los de SENA, perdón. Los de SENA, porque el SENA salen haciendo cursos de palpación, técnicos en agropecuarios, ¿sí? Entonces eso peor nos ha ido cerrando las puertas,
Y entonces el señor de la finca le pagaba a uno de los mayordomos o a un encargado para que fuera y hiciera el curso de palpación, y él llegaba a inseminar, y él ya era el médico de la... y le pagaban como un mayordomo, ¿sí? Todos esos es los retos a los que muchas veces nos podemos enfrentar. Y es que en la gran mayoría de las granjas porcinas o porcícolas utilizan el excede al día del destete. Al día del destete, nosotros estamos viendo acá un cuadrito A las 7. que es a la primera semana de vida, a los 7 días, 1 ml, o 0.1 ml, perdón. Y se repite a la tercera semana o 21 días, 0.4 ml. ¿Con qué fin utilizan eso? ¿Con qué fin? Con el fin de... es preventivo, la verdad esto es preventivo, para curación más rápida de ombligos. Recuerde que todos los cerdos generalmente salen deficientes de glóbulos rojos, salen anémicos, ¿sí? Por eso hay que aplicarle 1 centímetro. Ese más que todo es preventivo. Pero si es un antibiótico, ¿qué está previniendo? Asterela, Streptococcus y sobre todo para... La verdad no le veo por qué colocar un antibiótico, digamos, si no está cursando la enfermedad. Prevenir. Los antibióticos no previenen, olvídense de Sí, eso. claro. Pero pueden Sí, producir previenen. resistencia. Lo que pasa es que en los primeros, a ver, le hago una explicación. El cerdo nace... Cuando hago su explicación, la explicación modo. El leche. Y entre el día 0 y el día 7, recordemos que los cerdos nacen, o generalmente las piaras tienen dos problemas. La primera es la sanitaria, porque tiene que ser muy tecnificado para que el cerdo tenga su alimentación y su zona húmeda aparte. Generalmente todo va mezclado, entonces ellos tienen un nivel de contaminación muy alta, primero. Segundo, ellos nacen anémicos. Todos los cerdos ahí sabemos por naturaleza que hay que aplicarle hierro. Al nacer anémicos, su sistema inmune viene un poco deficiente. Tercero, gran parte de los problemas que traemos de porcicultura vienen o se reflejan en los partos de las hembras. O sea, en los partos de las cerdas casi siempre traen problemas que me van a poner el famoso MMA, mastitis, metritis agalactidae, ¿cierto? Entonces, bien sea que yo le aplique el producto al cerdito para protección, ¿sí? O también, ¿por qué? Porque estos animales generalmente van a tener una muy baja respuesta inmune. Ese es más que todo preventivo. ¿Por qué? Porque una sola dosis dura 7 días. ¿Sí? Que es lo que se recomienda. Entonces, durante ese periodo, es un periodo relativamente amplio para que el animal despegue y para que el animal empiece a generar sus propias defensas. Digamos que es prácticamente la recomendación. No sé si... Pues digamos que muchas veces uno no está de acuerdo. Yo le voy a colocar un ejemplo. Nosotros tenemos un producto en bovinos que se llama Albocin. Albocin 180, así le llaman. ¿Sí? Nosotros este producto lo recomendamos mucho en el momento de nacimiento del ternero. El día que nace el ternero se le coloca lo mismo, 0.1 o 0, no, este es 1 por 30
0.5 o máximo 1 centímetro, y un centímetro de alfocil y 1 centímetro de dectomás. Entonces lo mismo, ¿por qué recomiendan una doramectina y por qué recomiendan un antibiótico para un ternero que acaba de nacer? ¿Por qué creen? Porque resulta que el 90% de las ganaderías en Colombia no son tecnificadas. El ternero nace en campo, generalmente los bovinos nacen de noche, generalmente, y al otro día es que lo encuentra el mayordomo y resulta que ese ternero duró más de 6 horas, las 6 horas requeridas para el caloso. Lo más importante, tanto en lechones, en todos los mamíferos, es el caloso. ¿Por qué es importante el caloso? Porque es que la mamá le está pasando todas las inmunoglobulinas para que ese animal tenga defensas contra el ambiente. Resulta que, como en nuestras ganaderías, esto no se da, este ternero, después de las primeras 6 horas que no mame, ya prácticamente tiene un 50% de probabilidad de tener cualquier diarrea, cualquier tipo de enfermedad. ¿Sí? Entonces, el antibiótico entra aquí a proteger por 7 días, lo mismo, 7 días. Y resulta que aunque la naturaleza es sabia, estos animales al no tener al no desobligar correctamente o rápido, por el ombligo entran cualquier cantidad de patologías. ¿Y dónde se depositan esas patologías? Un poquito más al lado. En hígado. Entonces, de hígado, gran parte de estas patologías se riegan y terminan en articulaciones. ¿Sí? Por eso es lo que llaman la famosa peste boba, que es una poliartritis en terneros. Entonces, cuando una bacteria llega a una articulación, es muy difícil controlarla. Demasiado difícil. Tiene que ser un antibiótico muy específico que llegue allá. Por eso, durante estos primeros días, mientras el animal coge resistencia, y el dectomás ayuda por 30 días. Perdón, 45 días. ¿Qué evito yo con el dectomás? Que la mosca se pare en ombligo, ponga huevos y salga miasis. Ahora le llaman gusano barrenador. Eso no sabían en México que era un gusano barrenador. Eso no existía la miasis allá. Ahora, con todo esto de mandar ganado de un lado para otro y tal, a finales del año pasado y a principios de este, nunca habíamos vendido tanto de Tomás en México como ahora. Nunca. Eso compraron, ¿por qué? Porque era una especie nueva, sin ningún tipo de adaptación, sin ningún tipo de resistencia por parte del bovino, y ellos empezaron a asustarse porque es una enfermedad que... ¿Alguno ha visto un animal engusanado? Sí. ¿Sí? Primero es impresionante ver esa cantidad de gusanos y tal, y que la enfermedad, el gusano que hace alimentarse de tejido necrótico, eso empieza a crecer y empieza a haber más gusanos y más grande la herida y más gusanos, entonces es impresionante a la vista. Entonces, por eso nosotros hacemos este tipo de recomendaciones: 1 centímetro del antibiótico, 1 centímetro del dectomás para secar ombligo, para evitar la mosca, y el antibiótico como preventivo. Ahora, en cuanto a lo que estamos hablando, nosotros el Draxin sí funciona como inmunoestimulador. Es el único antibiótico en el mercado que tiene esa cualidad, que él eleva el sistema inmune.
actúa como si tuviera una reacción de una vacuna, ¿sí? De pronto en el caso. Pero el que recomendamos el excede precisamente para eso. Y el otro problema que tienen los cerdos generalmente es diarreas. Los cerditos siempre arrancan con diarreas. Entonces es preventivo para ese tipo de patologías. Listo, muchísimas gracias. Gracias, A doctor. usted muchas gracias, muy amable.